Nadie puede dudar que la recaptura del Chapo ha sido un tanto para el gobierno federal, pero todos los acontecimientos que han rodeado esta reaprehensión, así como la falta de garantías que para muchos sigue prevaleciendo en el sistema penitenciario mexicano y también la eventual extradición del narcotraficante a Estados Unidos, nos llevan a preguntarnos si esto o la manera como se resuelva o las respuestas que se den a toda la historia después de la recaptura fortalecerá o no a lo que realmente nos debería interesar, que es la seguridad pública del país y al aparato de justicia. Soy José Buendía, vamos a hablar de este tema hoy en Opiniones Encontradas, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener una charla con dos especialistas en la materia, desde la perspectiva de la seguridad y también desde la perspectiva de un abogado penalista. La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán no es el punto final de la historia del capo más buscado de México, sino un nuevo comienzo de una trama de preguntas muy relevantes para la relación entre México y Estados Unidos, así como la política antidrogas y la imagen del gobierno mexicano en el mundo. El Chapo ya fue notificado del inicio de su proceso de extradición a los Estados Unidos, al que México accedió, y la mayoría de los analistas creen que facilitará para evitar una tercera fuga de un penal mexicano que sería fatídico para su prestigio internacional. Sin embargo, la extradición podría no ser un proceso tan rápido y, como en otros casos, extenderse por más de un año si la defensa recurre la petición de enviar al Chapo a Estados Unidos, como ya lo ha hecho. Ante esa perspectiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puede hacer uso de la extradición temporal para agilizar la entrega a Estados Unidos. La otra cuestión que domina el debate es si las autoridades mexicanas investigarán o no a Sean Penn y a Kate del Castillo por la entrevista que realizaron al Chapo fugitivo y que facilitó su captura. ¿Hasta cuándo estará el Chapo en México? ¿Qué información puede dar para explicar su fuga? ¿Cuál es su red de complicidades? Posiciones. 1. El jefe de gabinete del presidente Barack Obama, Denis McDonough, se congratuló de la detención de El Chapo. A propósito de la entrevista de la revista Rolling Stone con el narcotraficante, aseveró: una cosa voy a decir, es esta acción de vanagloriarse sobre la cantidad de heroína que envía al mundo, incluyendo a Estados Unidos. Es indignante. 2. Una eventual extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán podría llevar más de un año y existen antecedentes de procesos que duraron hasta 6, según el director de Procesos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino. Una vez desahogada la parte probatoria del procedimiento, los jueces emitirán una opinión jurídica y posteriormente se turnarán los expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esta dependencia emita los acuerdos correspondientes según la PGR. 3. En la entrevista publicada por Rolling Stone, el jefe del cártel de Sinaloa afirmó: he abastecido más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie más en el mundo. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del tema ineludible que ha venido copando los espacios informativos desde el viernes pasado, y ya no solo la captura del Chapo, sino al contrario, sobre todo el futuro y la serie de interrogantes que se han abierto con su detención. Entre ellas, pues por supuesto, las garantías que ofrece el sistema penitenciario mexicano para que no vuelva a ocurrir el ridículo de su anterior fuga o la extradición hacia Estados Unidos. Eso está generando un enorme debate dentro del país. A algunos no debe de producirse, mientras que a otros les parece que es imprescindible y debe darse ya antes de que vuelva a producirse lo que acaba de suceder con él en su última fuga. Y para discutir sobre este tema vamos a entrarle a una discusión con dos personas que conocen muy bien sobre este tema. Uno de ellos es Alejandro Opp, que ya lo conocen, es amigo de este programa, ha estado aquí ya varias veces, analista en temas de seguridad. Y va a estar con nosotros también Gabriel Regino. Pero empiezo contigo, mi querido Alejandro. La verdad es que yo creo que ya está fuera de dudas que fue un éxito para el gobierno de Peña haber recapturado al Chapo después de la fuga. En algo repara el ridículo que se cometió o que sufrió el gobierno con su evasión hace un año, pero han sucedido una cantidad de cosas alrededor y una serie de preguntas hacia adelante
que convendría comenzar, digamos, a tratar de desmenuzar un poco esta percepción de, a pesar del éxito, a pesar del tanto, a pesar del golpe que ha significado esta recaptura, Alejandro, sigue o empieza a permear, no sé si coincidas o no, una cierta sensación de, por lo menos la pregunta de hasta dónde esto fortalece o no lo que realmente nos tiene que interesar, que es el sistema penitenciario, la seguridad y el aparato de justicia en el país. Mira, Pepe, yo creo que la captura del Chapo Guzmán demuestra que en efecto se han generado unas ciertas capacidades en el aparato de seguridad, ¿no? Yo creo que ya es indudable que las diferentes instancias de seguridad pública, seguridad nacional, cuentan con capacidades de inteligencia, que tienen equipos especializados, que pueden darle caza a este tipo de personajes y que incluso el capo de todos los capos puede ser detenido. Eso yo creo que es indudable y esto refuerza esa percepción. Ahora, yo creo que eso realmente no estaba en duda. Lo que está en duda es si a estos personajes se les puede procesar judicialmente en México y si se les puede retener en una prisión mexicana. A ver, entonces déjame ponerlo tratando de traducirte un poco. Sí. A ver, tienes, digamos, que un cuerpo de élite, de inteligencia, policía y militar, que es capaz y demuestra que tiene la habilidad y la eficacia para poder recapturar o alcanzar otra, porque no es la primera, otra de las cabezas de los capos del narcotráfico. Pero abajo de eso hay un sistema penitenciario, hay un aparato de justicia y tan débil que es justo donde se puede desfondar el tema. Así es, yo creo que no hay un solo mexicano hoy que no tenga temor de que el Chapo se escape de nuevo. No, bueno, yo creo que el temor, y a veces hasta más que eso. O sea, y yo creo que es una posibilidad manifiesta de que pueda suceder de nuevo una fuga. De allí que ella se haya vuelto tan intensa esta discusión sobre la extradición, ¿no? Yo percibo que hay dos posiciones al respecto, bueno, esquemáticamente. Uno, los que afirman que el Chapo, como parte de este proceso de reparación, ¿no? Y de limpiarle la cara al sistema, ¿no? El Chapo debe permanecer en México y debe ser enviado a una prisión mexicana. Esa es una de las posiciones, sin duda. Esa es una de las posiciones que se ha venido manifestando. Diversas voces han surgido en ese sentido. La segunda, en la cual ahí sí me cuento, es que no hay una sola prisión en México que pueda contener a este señor. Bueno, ahí están las coordenadas del debate y además una afirmación categórica que pone sobre la mesa Alejandro Ope y Gabriel Regino. Muchas gracias por venir. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias. De verdad. Gracias. Aquí estamos. Mi querido Gabriel, comenzamos preguntándole a Alejandro que, digo, nadie duda del tanto que se lleva el gobierno con esto, era imprescindible, indispensable que recapturaran después de la evasión, pero todos los acontecimientos que se han dado alrededor de esto, entre ellos, por supuesto, las dudas sobre el sistema penitenciario mexicano y el futuro o la eventual extradición a Estados Unidos, empiezan a proyectar una sensación como de hasta dónde esto fortalece o no la seguridad pública del país, que es lo que en el fondo nos tendría que importar. Lo que nos tendría que importar es justo de qué manera esto puede abonar a la seguridad, que es al aparato de justicia y a la efectividad del sistema penal o no. Yo coincido con Alejandro, coincido con tus inquietudes, las comparto también. Y decir que esta captura tan celebrada, pues no hay que olvidar que fue autogenerada por la corrupción en el sistema penal, en el sistema penitenciario en concreto. O sea, la evasión. Sí, la evasión. Y bueno, y estamos hablando de la segunda evasión. Es decir, hubo una primera que también se originó por una causa de corrupción en el sistema penitenciario y que a pesar de ello no se resolvió el problema. Y se le vuelve a detener, se le cambia de ese ferezo y vuelve nuevamente a escaparse. Como dice Alejandro, o sea, ¿qué sistema o qué cárcel es la buena para mantener a resguardo a esta persona que ahora va a enfrentar un procedimiento o varios procedimientos de extradición? Porque es importante, Pepe, aquí recordar al auditorio que de acuerdo con la información pública disponible, este personaje tiene al menos 7 procesos abiertos en Estados Unidos. Ajá. Y ahorita solamente están activados 2. Es
Es decir, todavía falta que se activen los otros 5. A ver, tú, ¿dónde te posicionarías? ¿Crees, como Alejandro, que no hay cárcel en este país que pueda garantizar la reclusión del Chapo, sí o no? Ya con los antecedentes que tenemos, coincido con Alejandro. No creo que haya un lugar con tanta certeza. Y sobre todo, deja tú la infraestructura en el personal humano, con debido respeto, que sé que hay mucha gente honesta, pero bueno, ya van 2 veces. Coincidirías, o sea, el problema es la corrupción, es lo que está diciendo Gabriel. Es decir, mira, Más que las capacidades de control, digamos, de seguridad. El Chapo tiene un poder inmenso de corrupción e intimidación. Digamos, sí, hay que pensar hasta dónde llegó ese poder en la última evasión, ¿no? O sea, la directora, la titular del órgano administrativo de prevención y rehabilitación social, es decir, la jefa de todo el sistema penitenciario federal estaba recluida en la cárcel por presunta complicidad con el Chapo. Es decir, llegó hasta ese nivel y no sabemos si llega más arriba, ¿no? Pero por lo menos a ese nivel sí llegó. Es decir, no es que no fue una corrupción localizada en el propio penal. Eso ya lo sabemos. Esto alcanzó a los escalones más altos del sistema penitenciario y alcanzó al aparato de inteligencia. Entonces, esos problemas, digamos, esas vulnerabilidades son sistémicas, no son de un solo penal, ¿no? Y tal vez algunas de las vulnerabilidades que explotó el Chapo en su anterior fuga ya no estén ahí. Demos el beneficio se pueden haber corregido. Por ejemplo, probablemente se corrigió, digamos, ahora sí funcionan estos sensores para detectar movimiento en el subsuelo. A lo mejor se modificaron los protocolos para responder a la evasión de un preso. Pero algunas de las vulnerabilidades ahí siguen. El penal del Altiplano tiene sobrepoblación. Sí, sí. O sea, además de lo que sugiere Gabriel, una corrupción que difícilmente pudo haber sido erradicado en términos del personal de servicio. Entonces, nada fundamental ha cambiado en el sistema penitenciario desde que se escapó. Ahora, hay un tema, y tú me corregirás, Gabriel, pero más allá de los amparos que interponga la defensa del Chapo, finalmente cuando un juez acabe aceptando eventualmente la extradición, el que tiene que firmarla es Peña, el presidente de la República. Lo tiene que firmar Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores. O sea, el presidente Peña. El Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal. Y entonces, Gabriel, ahí el presidente Peña va a tener enfrente una decisión realmente difícil. Por un lado, seguramente todas estas informaciones que aquí ustedes están poniendo en la mesa, las tiene él. Sí, a ver, ¿qué voy a hacer? Esta es una oportunidad para entrarle a conseguir información, interrogarlo, saber de las redes de complicidad y aprovecharlo para entrar a sacudir al sistema de penitenciario. O mejor, no me meto a un lío con Estados Unidos que me acarree un mayor desprestigio internacional y mejor lo suelto. ¡Qué difícil! ¿Dónde te pondrías? Fíjate qué interesante lo que comentas, porque esa sacudida al sistema penitenciario aún está pendiente. Y no solamente al sistema penitenciario, porque fíjate lo que comenta Alejandro y comparte con nosotros en la mesa. Hay áreas sensibles de la seguridad nacional que estuvieron involucradas en este evento. Sí. Y todavía no sabemos hasta qué dimensión llegaron. No sabemos ni podemos tener la certeza de que Joaquín Guzmán Loera lo va a decir de manera espontánea, decir, miren, sí, tenía la nómina tal, etcétera. Eso todavía no lo sabemos, pero creo que sí estamos en un momento en el que el Estado mexicano debe estar a la altura de cumplir con los compromisos internacionales derivados del acuerdo de extradición. Se ha extraditado a Osiel Cárdenas, a los que mataron a los agentes del ICE en San Luis Potosí, se ha extraditado a la Barbie, por mencionar solamente algunos de los más rimbombantes, porque la extradición funciona de manera constante. Joaquín Guzmán no tiene por qué ser una excepción a la regla. Él tiene 7 procesos abiertos en Estados Unidos y tiene que responder por ellos. Ahora, yo pienso, siguiendo sobre este tema, Alejandro, el maxiproceso de manos limpias en Italia condujo justamente a que la aprehensión de algunos de los capos permitiera desmantelar las redes por las confesiones de los propios capos. Si aquí toda la información que tiene el Chapo no la logra capitalizar el gobierno mexicano, ¿no estaría perdiendo, digamos, un activo fundamental de la propia investigación?
Teóricamente sí, en la práctica no. Digo, hay una diferencia de fondo. Estos jefes de la mafia en Italia se veían perdidos. O sea, sabían que no tenían salida. El Chapo no tiene salida en una prisión mexicana. Regresamos al tema, ¿no? Él no va a colaborar, salvo que se vea realmente perdido, salvo que no tenga alternativa. Mientras esté en una prisión mexicana, tiene alternativa, no va a colaborar. ¿Qué información le sacaron en 15 meses? No, de la primera instancia, desde luego. ¿Cuánto más sabemos sobre las redes de protección institucional y de corrupción del cártel de Sinaloa después de tenerlo 15 meses recluido? Pues no mucho, o sea, siendo prácticos. ¿Por qué en esta ocasión sería distinto? Ahora, si lo manda a Estados Unidos, a lo mejor ahí sí canta. Ahí sí canta porque, digamos, ahí sí se vería perdido, Gabriel. ¿Coincidirías con esta idea? Es decir, en la medida en que lo llevas, ¿no?, a la desesperanza absoluta, y no sería el caso mexicano, pues tendrías posibilidad de utilizar o conseguir esa información, pero no la conseguiríamos nosotros. ¿Cuántos capos han caído? Y mira, y el ejemplo que diste de la Operación Manos Limpias de la década de los 80 en Italia es extraordinario. ¿Cuántos capos han caído en México en los últimos 10 años, por ejemplo? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha sacudido la clase política? No. ¿Se ha logrado saber cómo está el entramado que permite la operación del crimen organizado a sus niveles? No, no ha pasado nada. Y como dice Alejandro, ¿por qué tendría que ser distinto hoy? No. Pero en Estados Unidos, aquí tiene la contingencia, sí, que a punto suscribo de volverse a fugar, sí está. Ya lo hizo 2 veces. Sí. En Estados Unidos va a tener la posibilidad de llegar a los plea bargains, a los acuerdos con la Fiscalía, para que le elimine de la acusación algunos cargos, que haga una negociación, y ¿por qué no el día de mañana ser un testigo protegido? Así nada pasó se le con impide. Ociel Cárdenas. A cambio de información, así pasó con Ociel Garza. Contigo, Alejandro, y es que en efecto, como comentábamos en el corte, ha habido una serie de circunstancias que han rodeado la detención desde la entrevista de Sean Penn hasta los durísimos editoriales que siguen cuestionando y criticando severamente, pienso en el New York Times, al gobierno mexicano, a pesar incluso de la detención, que parecen reflejar, o cuál es tu punto de vista, algunas de las debilidades que sigues, que tú venías señalando desde antes. No, bueno, el editorial del New York Times vino antes de la detención, ¿no? No, es que hay una posterior. El tratamiento que le dan a la información sobre se trata de una cuestión de teatralidad. Bueno, sí, o sea, digamos, yo creo que, digamos, las capturas de capos ya no apantallan, o por lo menos tienen un efecto positivo en términos de imagen del gobierno dentro y fuera del país, que ya son, digamos, hay rendimientos marginales decrecientes. Las capturas son ya con las grabaciones anunciadas, ya no mueven los mercados. En efecto, o sea, el Estado mexicano se ha vuelto muy bueno para capturar capos, pero sigue siendo muy malo para procesarlos y muy malo para retenerlos. Entonces, donde debería de haber el esfuerzo, y es un poco donde yo creo que lo que reflejan todas estas cosas, es que el resto del aparato está corroído. Está corroído por la corrupción, está corroído por la incompetencia. ¿Qué significa? ¿Cómo lees a la luz de esa visión? ¿Qué significa la entrevista de Sean Penn? Mientras el otro está siendo perseguido por 9,000 funcionarios, policías. A mí me queda muy claro que una persona que, si un criminal busca a una persona para que sea su portavoz, ese portavoz va a llegar al criminal más rápido que la autoridad. ¿No? O sea, Sean Penn no estaba buscando el Chapo estaba buscando a Sean Penn, ¿no? Veámoslo de ese modo. Efectivamente va a llegar antes, ¿no? Dicho lo anterior, digamos, hay algo aquí de justicia poética en el sentido de que esa entrevista pudo haber detonado la serie de acontecimientos que llevaron eventualmente a la captura. Yo creo que la entrevista famosa es una oportunidad perdida, ¿no? Es una oportunidad perdida para entender la mente del criminal. Sí, no aporta demasiado. O sea, no sabe qué sabemos nuevo sobre el Chapo
que no supiéramos antes de leer esa entrevista. Su relación con Kate del Castillo. Tú coincides, Gabriel Regino, tú coincides porque tú estabas viendo una serie de elementos que te llevan a pensar incluso, digamos, en una, digamos, o a suponer o a presumir la posibilidad de que detrás de esto haya una cosa mucho más articulada que simplemente lo que decía Alejandro de El Chapo busca a Sean Penn. O Sean Penn es amigo de Kate y Kate lo involucra. Apareció una columna en El País de este escritor argentino Diego Acosta, si no me equivoco en el apellido, que tituló Fonseca. Maldito Diego seas. Fonseca. Diego Fonseca, que le puso Maldito seas Sean Penn, porque dice, a mí me buscó el Chapo, me buscó antes para escribir su biografía, y relata todas las peripecias, lo que nos da, sí, una interpretación del perfil narcisista de un psicópata como es el Chapo Guzmán. Pero como dice Alejandro, de esta entrevista, entre comillas, no obtuvimos más datos de los que ya sabíamos, pero aparece Sean Penn de repente. Y quizá alguien que se supone que Joaquín Guzmán Loera es un hombre avesado en las artes criminales y que a lo mejor tiene un grupo de personas que podrían tener dos dedos de frente y decir que venga Sean Penn. Si Sean Penn se la pasa recorriendo el mundo con los grandes líderes de ciertas regiones críticas, con presidentes, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner, etcétera, no se puede deducir que a lo mejor trae seguimiento. No sé, creo que todavía nos queda mucho más. ¿Qué elementos ves concretos, digamos? Porque tú mencionabas algunos elementos que pueden estar ahí. Mira, de este soliloquio de Sean Penn, convertido en entrevista, él mismo deja discurrir muchos datos como el haber viajado sin teléfono celular, el hecho de que le confesó a Joaquín Guzmán Loera o le platicó que él tiene familiares en la DEA, que tiene muchos contactos con autoridades norteamericanas y que dice cómo le mandaron de regreso a la fotografía en la que él aparece para verificar el encuentro y señala, yo recibí un tip de que el gobierno, la DEA, ya sabía de mis movimientos. Es decir, ya hay un acompañamiento en todo ello. Creo que con el paso de la semana vamos a ir descubriendo cosas más significativas. Ese artículo de Sean Penn o entrevista, como se le quiera llamar, hay que leerla hasta 2 o 3 veces. Voy a tener que hacer un corto progreso contigo. Si tú ves en esto, por un lado, alguna forma, digamos, una cierta conspiración o articulación de esfuerzos, no solamente, digamos, una cuestión aislada o del ego, de la vanidad de el Chapo, y si además es posible todo esto sin que el gobierno mexicano y la persecución tan brutal de la cacería que estaba llevando a cabo pudiera darse sin que mantuviera un poco el control. Yo creo que esos son dos dilemas sobre los que me gustaría abordar un poquito más. Quedé, Alejandro, contigo, y un poco la cuestión era si tú veías cómo se advierte en lo que dice Gabriel, pues la sensación de que todo el tema de la entrevista no sea una cuestión aislada, sino que pueda estar articulado, digamos, con intereses mucho más fuertes, más profundos, como gobiernos o agencias de seguridad. No estoy seguro, yo creo que Sean Penn cierto por motu propio, digamos, esa es otra persona que tal vez tiene algún problema de narcisismo, ¿no? Por lo menos le gusta verse en los reflectores, ¿no? Y le gusta, digamos, retar al sistema de alguna manera. Se reunió con Saddam Hussein y con Hugo Chávez, ¿no? Entonces yo creo que él actúa de motu propio, pero lo que sí queda claro es que yo creo que todo el mundo supo lo que estaba haciendo. O sea, de eso no... O sea, no se movió en la sombra siempre. A mí lo que me sorprende es, o sea, según lo que cuenta el propio Sean Penn en la entrevista, Kate del Castillo sostuvo una conversación, una larga conversación epistolar con el Chapo. Se enviaba, cuando estaba en la cárcel le enviaba cartas, ya fuera de la cárcel le enviaba mensajes de BlackBerry. Sí. Eso es una cosa que a mí me sorprende profundamente. O sea, me sorprende la imprudencia de un personaje conocido por su paranoia. ¿No? Por su paranoia. ¿Cómo explicar que no hubiera caído en cuenta de los riesgos que estaba corriendo al proseguir, al continuar en este proceso? Yo creo que sí se dio cuenta. Entonces yo creo que ahí la pregunta es ¿por qué, a pesar de los riesgos, siguió adelante? Uno, pues sí puede haber sido un proyecto de ego, ¿no? Es el hombre que lo tiene todo
pues ¿por qué no que me venga a visitar una estrella de Hollywood ahí a la sierra de Sinaloa? O creerse impune. ¿Por qué no me voy a ver en la pantalla grande, no? O sea, otra es impunidad. Y otra, déjame lanzar una hipótesis para la cual no tengo absolutamente ninguna prueba. Es meramente especulativa. ¿Qué tal si estaban lanzando algún tipo de mensaje al gobierno? Que estaba tratando de utilizar esta interlocución con gente ajena para lanzar un mensaje al gobierno que quería algún tipo de trato. ¿No? En México, digamos, formalmente no ha habido tratos de sometimiento a la justicia, ¿no? Reglas de sometimiento a la justicia, pero en Colombia, por ejemplo, fueron muy comunes. Fueron con el caso específico de Escobar, pero con muchos otros, ¿no? Te entregas a cambio de... ¿Cómo ves, Gabriel? ¿Qué opinas? Es una hipótesis que no se debe dejar de lado, porque efectivamente, ¿qué podría conseguir como trato? Pues un trato preferencial, que no se le persiga, Pues lo más importante es que no se extradite, ¿no? que no lo extraditen. ¿Qué más claro. podría reclamar? No, pues una sentencia limitada en una prisión en el país de algún delito menor. ¿A cambio de qué? A cambio de, por ejemplo, información sobre otras bandas, a cambio de una contención de la violencia en algunas de sus zonas de influencia, a cambio de dejar el negocio del narcotráfico. ¿Saben quién se está riendo? Bueno, entre muchos otros, Rafael Caro Quintero. Va a decir, tantos años a la sombra y no aprendiste nada. Así es, así es. Absolutamente. ¿Cuántos años tuvo? Pues, 28 años. 28, ¿no? 28 años. Ahora voy hacia el final del programa y les preguntaría a los dos si compartes esta sensación y cómo lo explicarían, pero a ver, Gabriel, en cualquier lugar una detención de esta naturaleza pues tendería a fortalecer al Ejecutivo, que es el que logra la reaprehensión a pesar digamos, del ridículo de la evasión. Pero, como tú decías hace un rato, a partir de que sale lo de Rolling Stones, parece que ese tanto o ese logro se diluye un poco y no queda muy claro qué tanto está o puede fortalecer esto a la propia gobernabilidad y a la autoridad del gobierno mexicano. De la emotiva ceremonia donde se cantó el himno nacional, donde todo era Viva México. ¿Te acuerdas? Sí, la de los embajadores. Sí, llegó Rolling Stones, ahora sí, una piedra rodante y aplastante, y aplastó la celebración diciendo, hey, nosotros ya tenemos ubicado al Chapo, platicamos con él, y hasta una película de su vida se iba a producir. Hoy en día, Champagne, Kate del Castillo son trending topic, como se dice en Twitter, es lo que genera la mayor atención. Ya ni siquiera la recaptura de Joaquín Guzmán lo era. Y eso es a nivel internacional, que significa que seguimos teniendo crisis de instituciones, de credibilidad y sí de gobernabilidad. Ese sería otro termómetro, Alejandro, que sea un tema de debate nacional, el Chapo, pero sobre todo la historia de Champagne, Kate del Castillo, etcétera. Eso es parte, digamos, un poco del ridículo o la expresión de... Pues mira, yo creo que era un poco iluso pensar que esto iba a cambiar algo de fondo. O sea, la captura de un capo es importante. Es importante que un personaje de esa naturaleza sea detenido, sea llevado a la justicia. Eso nadie lo duda. Dicho lo anterior, los efectos, y eso está ampliamente documentado, los efectos de una captura de esta naturaleza sobre, por ejemplo, la aprobación del presidente, se diluye el efecto en pocas semanas. Esto no cambia nada de fondo de las debilidades estructurales del sistema de seguridad y justicia del país, ¿no? O sea, entonces, fortalece al Estado, no, pues es una muestra de lo que sí funciona, pero eso no tapa todo lo que no funciona. Es decir, el que sea o siga siendo esta la discusión, el centro del debate, dejando de un lado las cosas de fondo, ¿es una muestra más de lo que no funciona? Pues deja de ponerte así, Ayotzinapa sucedió cuando el Chapo estaba en la cárcel, ¿no? Sí. O sea, esto no quita todos los problemas que están allá afuera. Es un logro indiscutible, qué bueno. Y bueno, y es ya más, bueno, pero viene matizado, digamos, con todo este contexto de medio rocambolesco de la entrevista y la película y demás, pero pues, no cambia, y eso yo creo que ya deberíamos de haberlo aprendido, ¿no? Después de 98 capos que dicen haber aprendido,
deben haber neutralizado, como se dice ahora, que es abatido o encarcelado, después de 98. Pues no estamos mucho más cerca, digamos, de la transformación institucional del Estado. Pues todo eso desde luego debemos haberlo aprendido. Y mientras tanto, Gabriel, lo que sí está claro es que, como ha dicho la propia PGR, por lo menos un año tardaría la extradición a Estados Unidos, salvo que la hagan por un procedimiento especial. ¿Cuál es tu punto sobre eso? ¿Crees que puede haber un proceso especial que acorte la salida? O en efecto habrá que esperar hasta que se superen los amparos. Rápidamente, el acuerdo de extradición establece la figura de la extradición sumaria que requiere el consentimiento del extraditable. Si Joaquín Guzmán Loera dice ahorita, estoy de acuerdo en irme, ok, en 24 horas lo ponen en un punto fronterizo, pero cuidado, si lo ponen mañana en un punto fronterizo, ¿por qué él aceptó? Solamente puede ser juzgado en California y en Texas. Adiós las investigaciones de Illinois, de New York, de Florida, de Atlanta, et al. Porque es una cláusula del propio acuerdo. Ahora, si no hay voluntad de él, no hay manera. Si no hay voluntad de él, no hay manera y se va a llevar de 1, 2, 3, 4 años, quizá. Bueno, ya me voy. ¿Aguanta eso una prisión mexicana? Esperemos que sí, pero yo creo que sí es una carrera va a ser una carrera interesante. Una carrera contra el tiempo. Es una carrera contra el tiempo. Chapo y el sistema penitenciario mexicano y la extradición. La pregunta es si el sistema penitenciario puede aguantarlo lo suficiente hasta que pueda ser extraditado. Bueno, pues ahí está la interrogante que está rodeando casi todos los espacios. Muchas gracias, Gabriel Regino, abogado especialista en asuntos penales y en temas de seguridad. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Gracias, Pepe. Un placer haberte tenido, Gabriel. Gracias, Pepe. Y por supuesto, Alejandro Ope, muchas gracias, especialista en asuntos de seguridad. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.